Darles los saludos que me enviaron los hermanos de allá de la congregación conocida como Domeico, de la Iglesia de Cristo en Santiago de Chile, donde servimos con mi esposa aproximadamente unos 17 años allí. Y siempre que salimos de algún lado, los hermanos dicen, lleven nuestros saludos a los hermanos donde quiera que vayan. Así que un abrazo fuerte para todos. Y ahora vamos a ver un tema que cada día en nuestra vida cotidiana se refleja, digamos. Hay muchos mensajes, muchos temas que Jesús nos ha tocado durante su vida aquí. Y cuando nosotros vemos en este mundo viviendo una vida, digamos, por medio de las tradiciones, en medio de la cultura, y donde vemos generaciones que van y vienen, vemos un mal que en los tiempos de Jesús también se daba. Los judíos ya vivían este mal, y de la cual hoy me voy a referir. Es un tema conocido en Lucas capítulo 12, desde el versículo 13 al 21, y de la cual yo he titulado el tema guardaos de toda avaricia. Este va a ser el tema que hoy vamos a estar hablando. Pero para ello, para entender esto, tenemos que ver aquí lo que estaba pasando con los judíos. Porción. Y cuando uno de la multitud se le acerca a Jesús a solicitar esto, imaginemos, veamos este texto. Comenzando el versículo 13, estoy leyendo Lucas capítulo 12, si me quieren seguir. Estoy siguiendo la Reina Valera 1960. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta es la respuesta de Jesús al hombre que se acerca para que Jesús haga como intermediario o como juez o partidor, como dice Jesús. Y aquel hermano que se había apropiado de la parte de él, de la herencia, digamos así, que el hermano estaba reclamando quizás con justa razón. Y Jesús, la actitud de Jesús me llama la atención, que él no interviene, digamos, positivamente a favor de él. Vamos a hablar con tu hermano, déjame a mí, yo voy a interceder por ti. Sino que Jesús la ve como algo, un mal que causa hoy en el día en la sociedad. He sido testigo de muchas familias que se destruyen, mucha gente puesta en los ojos de una herencia. Y lamentablemente se dividen familias, se mueren, se matan por una herencia. Y Jesús aquí está dando a conocer que esto es considerado como avaricia. La gente que se adueña de la propiedad ajena, y el otro que está preocupado en que el hermano haga entrega su parte como corresponde. Eso es justo, es correcto. No digo que sea malo. El problema es que el ser humano tiene puestos los ojos en ella. Ese es el problema gravísimo en el mundo entero, pero más aún, peor o preocupante es cuando la iglesia se involucra en ello. Cuando los hermanos tienen puestos los ojos en ello. Y Jesús enseguida da a conocer una parábola, de la cual yo quiero también contribuir porque está dentro del texto. Y les dijo, también les refirió una parábola diciendo: la heredad había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré?
porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Estas son las palabras de Jesús introducidas en esta parábola para dar a conocer lo que el hombre verdaderamente está preocupado en guardar, en acumular, y siempre puesto los ojos pasando el tiempo en él. Más famoso o ser visto por todos como una persona importante es una persona necia, porque está viviendo y muchas veces veo en la gente cuando dice, yo quiero dejar algo para mis hijos. Yo no estoy en contra de que dejemos algo para sus hijos, para vuestros hijos. Yo considero que el mejor legado que un padre puede dar a sus hijos es una buena educación. Ahora, obviamente, no dejando de llevar a sus hijos a que sean partícipes en la iglesia todo el tiempo, de que sean amadores de Dios, poniendo a Dios en primer lugar. Y lo demás, como dice la Escritura, Dios, cuando uno es fiel, Dios sabe que necesitamos ciertas necesidades en nuestra vida, el abrigo, el alimento, el pan de cada día, o el techo, digamos, Dios nos da. Pero el problema nuestro, el problema del ser humano es que busca primero todas esas cosas, y después al final, cuando ya tengamos todo, dice, ahora sí busco a Dios, el reino de los cielos. Y por eso nosotros vemos que a veces en la iglesia nos dificulta servir a Dios y servir al mundo. Nos dificulta estar en dos lugares al mismo tiempo, porque no sabemos, el tiempo es cortito, y lo material nos aprisiona, nos acerca, y no tenemos tiempo para Dios, porque estamos preocupados por lo material, estamos preocupados porque mi hijo algún día tenga un buen pasar, un buen vivir. Como yo no pude o no tuve de joven, yo quiero que mi hijo tenga al menos donde pasar su vejez. Y estamos preocupados en eso, mucho. Y se va dando se va culturizando en todas partes. Uno ve a la gente preocupada por la vida, qué comer, qué vestirse. Y no solamente eso, quieren comprar, quieren tener más y más y más. Yo conocí a un hermano que yo le había dicho a este hermano, tú no tienes esposa, tú no tienes hijos, eres solterón, no te has casado ni piensas casarte. El hermano tenía 4 propiedades, 4 casas, y tenía mucho ingreso. Y el hermano, todos conocían que era demasiado avaro. Y nosotros le hablamos, hermano, no, deje la avaricia a un lado. Él no hacía caso. Él, para comprar, cuando le daban una receta, buscaba al menos 10 farmacias donde estuviera más barato para comprar ahí la receta. Y le mandaba al sobrino. El sobrino ya no quería ir porque le mandaba a comprar el pan donde daba más barato. Yo decía, hermano, ¿por qué así? Es que dice ahí que ahorrar. Y yo digo, hermano, y mi esposa era más directa. Ella decía, oye, no tienes hijos, no todo eso. Por lo menos ya hiciste el testamento y le dejaste esto a la iglesia. Y él se reía nomás. Y cuando una persona vive una vida de avaricia, es difícil que la persona quiera entender, digamos. Yo he tratado con muchas personas que les cuesta entender esta parte, pero Jesús aquí es bien claro. Jesús es bien claro, y
Él dice que nosotros debemos hacer tesoros arriba, debemos ser ricos para con Dios. ¿Cómo somos ricos para con Dios? Cuando invertimos dentro del reino de Dios, cuando nosotros damos de nuestro tiempo, cuando nosotros trabajamos para la gloria de Dios, cuando damos con todo nuestro empeño para la iglesia, cuando nos esforzamos. Hoy en el día, por ejemplo, nadie quiere recibir a nadie, porque hay que atenderle, hay que servirle. Hoy en día nadie hospeda a nadie. Hasta eso ya no es un tema porque todo implica gastos, todo implica tiempo, y porque va a gastar el agua, va a gastar la luz, y estamos preocupados por lo nuestro, y siempre es en torno a la parte que yo veo y considero que es como una vida egoísta, siempre para mí, para mí y para mí, siempre en el torno de ello nos lleva a la avaricia. Incluso el apóstol Pablo en sus cartas habla en varias oportunidades diciendo, en Efesios por ejemplo, en en Colosenses, que estamos delante hablando del tema, Colosenses 3:5, dice que la avaricia es idolatría. Cuando una persona vive una vida de avaricia o es avaro, sinceramente está viviendo una vida de idolatría. No necesita usted adorar una imagen, no necesita tener un amuleto. Esta es mi imagen que tengo aquí para adorar. La avaricia ya está siendo parte de una vida idólatra. Y también en Efesios 5:5 Pablo dice: porque sabéis que ningún fornicario o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. La herencia verdadera que consiste en nuestra vida es no ser avaro, compartir, no ser egoísta, vivir lo que Dios nos bendice. Y porque esa es la herencia que Dios nos está dando para la vida eterna. Pero cuando estamos preocupados en este mundo que nuestro papá ya queremos que se muera para que me deje la herencia, o ya quiero que en vida me dé mi parte, o lo tenemos por malo porque no me da lo que me corresponde, nos disgustamos, nos enojamos, porque tenemos puestos los ojos en que como que es obligación que ellos tienen que darnos. Yo personalmente estaría muy agradecido si mi padre me dio educación, me dio lo suficiente, vestuario, me dio su amor, me llevó a la iglesia, me hizo conocer la salvación y vivo la vida plena cristiana. Suficiente, agradecido con mis padres. Pero si mi padre quiere vender mi propiedad, no puedes hacerlo. Yo te demando. Si lo haces, te demando, porque eso es mío. Así actúan hoy en día los hijos. Así, de esa manera. Entonces, ahora, reitero, cuando esto sucede en la iglesia es muy preocupante, porque Jesús está enseñando claramente, Él enseña con sus palabras que la avaricia no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. Él dice: guardaos de toda avaricia, guardaos. ¿Qué significa eso? Que debemos cuidarnos, que debemos evitar la avaricia, debemos tener cuidado. Incluso se dice que los maestros de la ley, los fariseos, ellos eran avaros y envidiosos. Una de las características negativas que tenían ellos, que eran avaros, muy avaros. Y también el apóstol Pedro en su segunda carta, dice que los religiosos, hablando ya en una profecía al futuro, dice que por avaricia harán mercadería con palabras fingidas. Hoy en día hasta la fe en la religión la gente tiene. Ya no saben a quién creer, ya no saben a dónde acudir, porque lo primero que dicen: no, ahí piden mucha plata y son ricos, dicen los pastores, las personas que ministran, se han hecho millonarios por nuestra plata, por la plata de la gente, y piden plata. Nosotros sabemos que la ofrenda es conforme hayamos prosperado y de corazón. Dios te provee, pero también de corazón da lo que Dios te dio.
Pero hay gente que está